Continuando con estas unidades que hablan del corto plazo, habíamos visto el capital de trabajo en líneas generales en la unidad anterior. Ahora vamos a ver cada uno de los componentes del capital de trabajo por separado. En este caso, disponibilidades, créditos e inventario. Lo que vamos a ver en este video es la primera de esas tres componentes, digamos, que sería el efectivo y la liquidez, o sea, las disponibilidades. Vamos a ver qué podemos decir de la administración del efectivo y la liquidez. Recordemos que habíamos dicho que el dinero per se, por tenerlo en la empresa, es lo que menos rentabilidad da, porque no crece de ninguna manera. Tener el dinero en la caja o en el banco no crece. Es el activo que menos utilidad tiene. Por lo tanto, uno de los objetivos que debería intentarse al menos, vamos a ver que hay pros y contras para esto, pero uno de los objetivos sería tratar de mantener la inversión de dinero, de efectivo, en el nivel más bajo posible en la medida que no afecte las actividades operativas de la empresa. Algún mínimo de dinero ya habíamos visto que debíamos tener. No obstante, al tener rentabilidad cero el dinero, una de las ideas o de los objetivos es tratar de tener la inversión en dinero lo más bajo posible. Actualmente es la tendencia. Básicamente se ha desarrollado, gracias al avance tecnológico, hubo un desarrollo en la administración de este rubro, sobre todo caja, bancos, lo que son los valores negociables, la posibilidad de hacerlos en forma automática desde la empresa sin tener que moverse como en otras épocas hasta los bancos o las entidades que deban participar en esta cuestión. Hablamos entonces de reducir al máximo la inversión en disponibilidades. Esto es caja y banco. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es negativa o nula, básicamente, y tiene un costo de oportunidad. Recordemos, el costo de oportunidad es las posibilidades de hacer o de ganar dinero en cualquier otro uso posible. O sea que si tenemos dinero ocioso es una cosa a evitar. Las posibilidades, otra de las cosas que juegan en contra de tener inversiones excesivas en dinero o en banco, es la imposibilidad en ese caso de aprovechar las tasas de interés que pueda haber. La administración financiera y la tecnología en general evolucionan junto con la informatización, las telecomunicaciones. Lo que hoy se puede hacer prácticamente era impensado años atrás. En este caso, estamos hablando de que la empresa debería intentar tener un saldo de disponibilidades, y después lo vamos a ver que es lo mismo, el mismo razonamiento con créditos y con bienes de cambio, que le permita minimizar los costos totales, que recordemos, habíamos visto ya un gráfico que lo vamos a ver ahora, un cuadrito, que los costos totales de tener cualquier inversión tienen dos líneas, una de costo de mantenimiento y otra de costo de faltante, que es esto. Hay un punto donde se cruzaban las líneas, recordemos que es el punto mínimo que habría que intentar llegar a esto, o sea que los costos de mantenimiento, o sea que los costos de oportunidad no sean tan altos, pero que tampoco existen costos muy altos de faltantes, en este caso de dinero. Por esa causa, si bien habíamos dicho que la idea es tratar de tener el nivel del efectivo lo más bajo posible, existen razones para tener dinero en caja, digamos, la disponibilidad de dinero. Y aquí se pueden ver desde tres maneras distintas, tres puntos de vista que son facilísimos de interpretar, que sería un motivo especulativo, un motivo precautorio y un motivo de transacciones. Casi que su nombre está orientando a qué nos vamos a referir. El motivo especulativo se refiere a la necesidad de mantener el efectivo para aprovechar cualquier oportunidad que pueda darse en la vida de la empresa. Por ejemplo, puede haber compras a precios rebajados, que algún proveedor esté con algún
problema en particular y necesite liquidar algún bien que para nosotros sea conveniente, o que consigamos la posibilidad de comprar algún inmueble o un herramental que sea necesario para la empresa, y si tenemos el dinero lo podemos aprovechar, si no, posiblemente tengamos que dejar pasar esas oportunidades. En cuanto al motivo precautorio, es simplemente como tener un margen de seguridad. Recuerden que ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. La empresa tiene que tener un margen de seguridad por las posibles variaciones en los flujos de efectivo de la empresa. Y los motivos transaccionales son los naturales, digamos, la necesidad de mantener un poco de dinero para poder proseguir con las actividades normales de la empresa, desembolsos, cobranzas, pago de proveedores, etc. Y otras razones, vamos a dar ejemplos puntuales, de las tres que habíamos visto, recién habíamos visto en líneas generales cuáles eran las tres, ahora vamos a ver algún ejemplo de esto. En el caso de los motivos especulativos, uno de los ejemplos es, hay veces en Argentina, lo hemos visto muchas veces, que la tasa de interés que puede obtenerse es realmente alta, con rendimiento al rendimiento de otras inversiones alternativas que pueda tener la empresa, con la misma venta de productos que tenga o de servicios. Y también que podemos eventualmente aprovechar oportunidades de compra o inversiones ocasionales. Puede ser que en este es uno de los momentos en que se dio, pero cíclicamente se suelen dar. Hay veces que son muy buenas para la compra de ciertos bienes, algunas veces los rodados, otras veces otro tipo de bienes. En la medida que la empresa tenga la posibilidad de pago, puede aprovechar ese tipo de ofertas o de negocios que son ocasionales. Y por el lado de precaucionarse, recordemos lo que ya habíamos mencionado, tratar de mantener la reserva o colchón, como le podemos llamar, financiero, para la cobertura de cualquier posible desfasaje en el ciclo operativo. Recordemos también que cuanto menos riesgosos son los flujos de fondo de la empresa, menos necesaria será esta reserva. Esto es el ejemplo típico de una empresa de provisión de servicios públicos. Por ejemplo, una empresa que brinda el servicio de agua, por ejemplo, donde todos son abonados, y es muy fácil de predecir cuáles van a ser los ingresos futuros. O sea que en este caso, ese tipo de empresa puede darse algunos lujos, llamémosle, con respecto a otras empresas que tienen flujos de fondos más volátiles, que pueden tener este colchón financiero mucho menor o hasta negativo incluso. Muchas veces también podemos decir que cuando mayor sea el fondo de maniobra, que es capital de trabajo financiado con capitales permanentes, recordemos, menor será la necesidad de mantener disponibilidades. Quiere decir que está más calzada la empresa con inversiones de largo plazo, ya sea pasivos a largo plazo o capital propio. En el caso de las razones para mantener efectivo motivos operativos o de transacciones, son las propias de cualquier operatorio comercial, las propias de cualquier tipo de negocio. Obviamente siempre dependen de la volatilidad de los flujos de fondo de la empresa. También depende de la capacidad de la empresa para obtener préstamos rápidamente. En algunos casos que las empresas tienen con las relaciones con sus bancos son muy aceitadas y pueden tener esa posibilidad, y otras no. La estructura de vencimiento de pasivos, si tenemos pasivos que venzan a corto plazo es una cosa, y si tenemos el corto plazo aliviado es otra. Serían distintas razones para mantener el efectivo. También otra de las cosas que también lo habíamos mencionado, las preferencias subjetivas de la gerencia. Recordemos que habíamos visto tipos de personalidades que se ven en este caso. Por ejemplo, un tipo de persona más arriesgada u otro tipo
persona más conservadora. Ese tipo de características personales de quien está a cargo del manejo de la empresa harán que la empresa mantenga más o menos efectivo. Bueno, pasamos a un término, un concepto que lo van a ver como flotante, aquí lo vemos de las dos maneras, flotante o partidas en tránsito, depende de la bibliografía que tomen, lo pueden ver de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de partidas en tránsito? Hablamos en realidad, es la diferencia entre el efectivo en libros, o sea, según la empresa, y el efectivo que está en los bancos. O sea, los fondos disponibles en banco y los fondos que tiene registrado la empresa. En realidad, esto representa el efecto neto de los cheques y depósitos en proceso de compensación. Si ya se habrán dado cuenta posiblemente que aquí estamos hablando de una herramienta que ya la vimos desde, en algunos casos, del secundario, y sino de las primeras contabilidades que las conciliaciones bancarias son las que nos dan un poquito la idea de este valor de partidas en tránsito. En este caso, estas flotantes o partidas en tránsito se pueden ser tanto de desembolso como de cobranza, o sea, la diferencia puede venir tanto por el lado de los pagos como de las cobranzas. Cuando hablamos de los desembolsos en tránsito, son básicamente los cheques emitidos por la empresa que todavía no entraron en el banco, o sea, nosotros ya los tenemos contablemente como salidos, pero todavía o el proveedor no los depositó, o la persona a quien haya sido destinado no lo depositó, o el banco no los debitó todavía. Y por el otro lado, las cobranzas en tránsito son básicamente por las cobranzas que reciba la empresa. En este caso hablamos de cheque, pero es cualquier tipo. Que probablemente estén acreditadas en el banco, pero todavía la empresa no los tiene registrados. ¿Cómo medimos estas partidas? Es básicamente la diferencia entre los saldos de banco y de libros. Caemos de nuevo en que la herramienta para dilucidar esto es la conciliación bancaria, ya lo habíamos mencionado. El costo, ¿cuál es el costo de estas partidas o esta diferencia? Básicamente, el costo siempre, cuando hablemos del costo de algo, va a ser el costo de lo que perdemos de hacer por no tener eso. En este caso, el costo de las cobranzas en tránsito para la empresa es un costo de oportunidad. Es el costo de oportunidad por no poder hacer uso de ese dinero que está flotando, llamémosle de así. Ahora, podemos decir o preguntarnos si el intercambio electrónico de datos o las transferencias electrónicas son el fin de las partidas en tránsito. Vamos a ver que si las disminuyen significativamente, no necesariamente pueden ser el fin, pero sí las disminuyen. Aquí vamos a ver lo que se llaman periodos totales de cobranza o de desembolso. Vamos a verlo primero teóricamente y después con forma de una línea, un cuadrito en donde están estos tres periodos que mencionamos. Aquí cabe hacer una aclaración. En este momento, con el avance de la tecnología, en algunos casos, sobre todo los dos primeros de estos tres periodos que vamos a mencionar, con los pagos electrónicos, o sea, con las transferencias bancarias, se eliminarían. Pero esto está armado como con el esquema de que una empresa pague a un proveedor o a cualquier otro mediante cheques, en donde que esto existe tanto la emisión de cheques y otra cosa, aunque parezca increíble, pero también existe el envío de los cheques o esperar que el proveedor retire los cheques. Es una cosa que va a morir con el avance tecnológico sin duda, pero aún todavía existe. Entonces, por esa causa, uno de los periodos que aquí se mencionan, aquí es el tiempo de correo, dice acá. Aunque no lo crean, existe. El tiempo de correo es la parte del proceso de cobranza o de pagos
durante los cheques están en el sistema postal. O también lo podemos asimilar a que se retiren los cheques por el que los debe recibir o los envíe el que los tiene que emitir. La demora en el procesamiento, hablamos también, es el tiempo que tarda el que recibe ese pago, el beneficiario, en procesar el pago y depositarlo en el banco para el cobro. Si nos fijamos, si aquí estuviéramos en un sistema de pagos electrónicos, o sea que de transferencia bancaria, estos dos prácticamente desaparecen. La demora en el procesamiento puede llegar a quedar en 24 horas, 48, depende de los bancos, pero muchas veces hasta resulta inmediata. Pero de todos modos, esto existe. Aunque esté, como había mencionado, en vías de extinción realmente, porque el cheque, los papeles van a terminar desapareciendo con el tiempo, solitos. La otra, que esta sí existe, es la demora en disponibilidad. Se refiere al tiempo que se requiere para compensar el cheque o el depósito, lo que sea, a través del sistema bancario. Acá sí, a veces los bancos no son instantáneas las operaciones. Pueden muchas veces demorar algún tiempo, puede ser 1 o 2 días. En otros casos, cuando se trataba de cheques, puede demorar hasta 2 o 3 días hábiles muchas veces. Esto sí está, sobre todo los primeros, en vía franca de desaparición, el tercero un poquito más, pero también va a desaparecer en el futuro. Esta sería la manera de verlo gráficamente. Recuerden que esto está armado como el ejemplo de que el pago se hace con cheque. O sea, aquí el cliente envía el pago por correo o por viajante o por lo que sea, o espera que lo pasen a retirar. La empresa recibe el pago y esto es lo que aquí se llama tiempo de correo. Lo llamamos tiempo de correo, pero puede ser el tiempo que demora en irse a buscar el cheque y traerlo hasta la empresa y entregarlo a la administración para que lo procesen, o realmente tiempo de correo. Se ve poco, y aparte porque el correo no brinda toda la seguridad que uno quisiera. Una vez que la empresa recibe ese pago, hay una demora interna de la empresa de procesamiento, desde que se recibe, se registra hasta que se deposita, y una vez que se deposita, pasan 1, 2, 3 días, depende de lo que sea, hasta que ese efectivo, ese dinero esté disponible. Esa es la que se llama demora de disponibilidad, y la totalidad de los 3 periodos es lo que se llama tiempo de cobranza, que también puede ser de pagos si lo vemos desde la otra cara de la moneda. En este caso, para la administración de la cobranza, hay una cosita que tendríamos que ver, es analizar los componentes del periodo de cobranza. Aquí vemos que esto era el periodo de cobranza, tendríamos que ver uno por uno para ver dónde está la demora y de esa manera tratar de solucionarlo. Entonces tenemos que analizar los componentes por cada periodo, analizar qué tipo de cobranza nos resultaría más conveniente y posible, si es trabajar de contado, dar crédito, trabajar solo con efectivo, trabajar con cheques, aceptar o no tarjeta de crédito, tarjeta de débito, de qué manera nos manejaríamos con las transferencias, etc. Otra aspecto también para tener en cuenta que existe también con relativa utilidad es la concentración de fondos a través de que los bancos nos deriven a una sola cuenta de la empresa cuando tiene varias. Esto lo único que representaría un alivio administrativo eventualmente, pero nada más que eso. En cuanto a la aceleración de las cobranzas, aquí tendríamos que volver a revisar el gráfico que habíamos visto en la pantalla anterior para ver dónde puede ser que nosotros ataquemos, o sea, cuál de las partes sería la que habría que revisar para tratar de acelerar las cobranzas. En el caso de los desembolsos es los mismos elementos vistos desde el otro punto de vista. Tendríamos que intentar, dentro de lo posible, sin afectar la relación con los proveedores,
y otro tipo de problemas posibles, tratar de alargar ese proceso. O sea que en realidad una de las cosas que uno no sería deseable para la empresa es aumentar el tiempo de los desembolsos de tránsito. Existe también otra metodología que son las cuentas de saldo cero, que esto no tiene mucha utilidad en el tema de la administración de los desembolsos. En realidad, simplemente es una cuestión que facilitaría la administración, porque hay algunos bancos que ofrecen el servicio de cuentas de saldo cero, son cuentas para pagos, en donde la empresa siempre tiene saldo cero y que el banco le transfiere los fondos en la medida que entre algún cheque. Simplemente es una cosa que puede ayudar administrativamente, pero no alarga per se los periodos de desembolso. La otra que sí en algunos momentos y también en algunos casos existe, es fijar los días de pago, sobre todo cuando no son electrónicos. En muchos casos antiguamente se daba muchísimo, cada vez menos también en la medida que avancen los pagos electrónicos, pero el hecho de fijar días de pago hace que normalmente se posterguen los pagos hasta el día, supongamos un día miércoles, un día jueves, es lo que nos guste, para concentrar los pagos en ese momento. Puede ser muchas veces un truco, pero tiene que usarse en la medida que no afecte la relación con los proveedores o los destinatarios de los pagos. En este caso, vamos a de qué manera uno podría invertir el efectivo improductivo. Aquí repetí este cuadrito que lo habíamos visto en la unidad anterior, en donde se ve el capital permanente, que es el fijo más el capital de trabajo permanente, que sería esta línea, la que está con unos puntitos rojos, la línea negra. Estas lomitas serían las necesidades provisorias de capital de trabajo, las necesidades que no son permanentes, sino que son temporarias, y la otra es, recuerden que habíamos visto hasta dónde, de acuerdo a la personalidad de cada decisor, podría invertir en capital de trabajo. El que es más arriesgado invierte menos y tiene que estar corriendo para tratar de conseguir los fondos cuando le hacen falta, y el que es más conservador va a invertir más dinero, pero va a tener el dinero cuando le haga falta para cualquier obligación, le hace el pago de IVA, pago de sueldos, pago de cualquier obligación o de los proveedores, pero va a haber grandes lagunas aquí donde le va a sobrar el dinero y va a ser improductivo. La del medio era una línea intermedia, digamos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que podemos deducir de este tipo de gráfico? Que va a haber momentos en que va a faltar dinero, probablemente falte, y otros momentos que probablemente tengamos de más. Va a haber exceso de efectivo cuando no lo necesitemos y lo tengamos, y en otros casos va a haber faltantes de efectivo y tendremos que ver mediante los flujos de fondos qué es lo que vamos a hacer y cómo solucionar este tipo de cosas. Por lo tanto, tendríamos que ver qué características deberían tener los valores de corto plazo. Recordemos que una de las cosas que habíamos dicho es en los momentos de sobrantes, que son temporarios, tratar de aplicarlos en alguna inversión. No se va a obtener tantísimo interés, pero va a ser una ayuda tratar de aplicarlos para que sean recuperados en el momento en que haga falta el dinero. Veamos cuáles serían las características de ese tipo de valores. Bueno, en cuanto a los vencimientos, tienen que ser de corto plazo. Habíamos dicho que probablemente estamos hablando de un mes o de menos en algunos casos, o de poco más en otros, o de 2, 3 meses, depende de cuándo el flujo de fondos nos acuse que podemos tener esos desfasajes. En definitiva, los vencimientos de ese tipo de valores de corto plazo tienen que ser corto y con bajísimo riesgo de tasa.
En cuanto al riesgo del incumplimiento, tiene que ser bajísimo. Tiene que ser, el ejemplo típico de esto es un depósito a plazo fijo. Tiene que ser algo que tenga realmente un bajo riesgo de incumplimiento. No nos podemos dar el lujo de cuando la empresa tiene un superávit financiero temporario, aplicarlo en algo que sea volátil y que no lo podamos recuperar cuando nos haga falta, que será de aquí a 1, 2 o 3 meses. También sería bueno que exista facilidad para la transferencia, que se pueda realizar, que se pueda transformar en efectivo fácilmente, y eventualmente este tipo de inversiones puede o no estar alcanzado por distintos impuestos. Depende del tipo de empresa y depende del peso que tenga los impuestos para cada una de ellas, puede ser y tener alguna incidencia o no. Bueno, de esta manera terminamos con la primera parte, que es disponibilidades. En el próximo video vamos a ver créditos y bienes de cambio. Así que bueno, nos vemos en el próximo.